El primer capítulo puede hacer que alguien se enamore de tu historia o que la abandone en la primera página. Y muchas veces no es porque la idea sea mala, sino porque el inicio no está haciendo lo que debería. Ahora, tampoco existe una fórmula única para escribir un buen primer capítulo. Cada historia es distinta y lo que funciona para unos no siempre funciona para otros. Sin embargo, los mejores primeros capítulos suelen tener varias cositas en común y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Primero tienes que introducir el tono. El tono en una historia es la forma en la que el lector siente lo que está leyendo. Transmite emociones y define la experiencia del lector. Es lo que hace que una misma escena pueda sentirse triste, tensa, ligera o incluso irónica, dependiendo de cómo esté narrada. En el primer capítulo el tono se introduce a través de decisiones muy concretas. La primera y la más importante es el lenguaje. Las palabras que eliges, cómo estructuras las frases y el ritmo con el que escribes ya le están diciendo al lector qué tipo de historia está leyendo. No es lo mismo una narración directa y ligera que una más densa o cargada de tensión. También influyen las descripciones. No se trata solo de qué muestras, sino de cómo lo haces. Un mismo lugar puede sentirse acogedor o inquietante dependiendo de los detalles en los que te enfocas. Las acciones iniciales también marcan el tono. Si empiezas con conflicto, urgencia o peligro, el lector entra en una historia más intensa. Si empiezas con algo más introspectivo, el tono será más calmado o reflexivo. Otro punto clave es la voz del narrador o del personaje, la forma en la que percibe lo que ocurre, si es seria, sarcástica, emocional o distante, cambia completamente la manera en la que el lector interpreta la escena. Y algo muy importante, el tono funciona como una promesa. Lo que el lector siente en ese primer capítulo es lo que espera seguir sintiendo durante el resto de la historia. Por eso debe ser coherente desde el inicio. Presentar el protagonista. La clave está en que el protagonista se sienta interesante desde el inicio, no por lo que se dice de él, sino por lo que hace y cómo reacciona. Por eso funciona mejor mostrarlo en una situación activa, interactuando con alguien o enfrentando algún tipo de problema, en lugar de aislarlo en escenas donde solo reflexiona o describe su rutina. Ahí es donde empieza a construirse su personalidad. En cuanto a su descripción, menos es más. No hace falta dar una ficha completa del personaje. De hecho, los detalles más efectivos son aquellos que aportan algo a su carácter o que lo hacen memorable. Un rasgo bien elegido dice mucho más que una lista larga de características físicas. Lo más importante es que el personaje se sienta humano. Si es demasiado perfecto o siempre aciertan todo, pierde credibilidad. Los protagonistas que realmente conectan son los que tienen fallos, dudas y toman decisiones que no siempre son las correctas. Y si hay algo que engancha de verdad es la emoción. El lector no necesita entender exactamente la situación, pero sí necesita sentir lo que el personaje está sintiendo. Esa emoción es lo que crea conexión, porque es algo que todos podemos reconocer. También es clave ubicar al personaje rápidamente en un lugar y momento concreto, sin necesidad de largas descripciones, pero sí con detalles suficientes para que el lector sepa dónde está y no se pierda. Y sobre todo, el protagonista necesita un objetivo claro, algo que quiera con intensidad, que mueva la historia y que haga que el lector se pregunte si lo va a conseguir o no. Sin ese deseo no hay tensión, y sin tensión es difícil mantener el interés. Al final, lo que hace que un lector se quede no es solo quién es el personaje, sino lo que está pasando y lo que puede llegar a perder. Ahora hablemos del gancho. El gancho es uno de los elementos más importantes al inicio de una novela. Es la primera oportunidad para captar la atención del lector y hacer que quiera seguir leyendo. Hoy en día hay demasiados libros, así que si no atrapas al lector desde el inicio, simplemente se va a otro. Se puede explicar como cualquier elemento inicial que despierte curiosidad. No se trata solo de impactar, sino de generar intriga. Puede tomar muchas formas, como una frase llamativa, una situación inesperada, un detalle extraño, una voz narrativa interesante o un conflicto en desarrollo. No hay una única forma correcta, lo importante es que despierte curiosidad, que el lector piense, ok, ¿qué está pasando aquí? El gancho no le explica todo, sino que muestra lo justo para que quiera saber más, y por eso debe aparecer lo antes posible, idealmente desde la primera escena o incluso la primera línea, porque muchas veces el lector decide en segundos si sigue o no. Conflicto desde el inicio. El conflicto es cualquier problema, obstáculo o tensión que afecta al protagonista. No necesariamente tiene que ser un evento dramático o de gran escala, puede tratarse de algo interno como una duda, un miedo o una contradicción emocional, o algo externo como una discusión, una pérdida, un peligro o una situación inesperada.
Incluir conflicto desde el inicio es fundamental porque permite captar la atención del lector de manera inmediata. Cuando algo no está bien, cuando hay tensión o un problema en desarrollo, el lector percibe que hay algo en juego y siente la necesidad de saber qué ocurrirá a continuación. Un error común es pensar que el primer capítulo debe comenzar con escenas intensas o caóticas. Sin embargo, el conflicto también puede ser sutil. Una conversación incómoda, una decisión difícil o una sensación de que algo no encaja pueden ser suficientes para generar tensión. Además, el conflicto contribuye a la construcción del personaje. A través de la forma en que el protagonista reacciona ante una situación problemática, el lector puede empezar a comprender su personalidad, sus valores y sus motivaciones. El conflicto suele estar relacionado con el objetivo del protagonista. Cuando el personaje desea algo y encuentra obstáculos que le impiden conseguirlo, se genera una dinámica que sostiene el interés narrativo. Incluso en el primer capítulo es recomendable insinuar o establecer este deseo, ya que permite que el conflicto tenga una dirección clara. Introducir conflictos desde el inicio no significa comenzar con lo más intenso, sino asegurarse de que algo esté ocurriendo. Errores que debes evitar. Uno de los mayores retos del primer capítulo es decidir cuánta información dar. En general, el objetivo no es explicarlo todo, sino proporcionar el contexto mínimo necesario para que el lector entienda lo que está ocurriendo en la escena. Esto incluye quién es el protagonista, aunque sea de forma básica, dónde se encuentra y qué está pasando en ese momento. Uno de los errores más comunes es el llamado infodumping, que consiste en incluir grandes cantidades de información sobre el mundo, la historia o los personajes de forma repentina y poco integrada. Esto suele interrumpir el ritmo narrativo y puede resultar abrumador, especialmente al inicio, cuando el lector aún no tiene suficiente interés como para procesar tantos datos. Relacionado con esto, también es frecuente incluir historia pasada innecesaria. Aunque el trasfondo del personaje o del mundo puede ser importante, no es necesario explicarlo todo desde el principio, sino que puedes ir soltándolo poco a poco. También es recomendable evitar párrafos descriptivos excesivamente largos, especialmente si no aportan información relevante para la escena. Las descripciones deben ser funcionales, ayudar a construir la atmósfera o el tono sin detener el avance de la historia. Además, introducir demasiados personajes desde el inicio puede resultar confuso. El lector necesita tiempo para procesar quién es quién, por lo que es preferible centrarse en unos pocos personajes y desarrollarlos adecuadamente. La claridad también es fundamental. El lector debe entender quién está narrando la historia y desde qué perspectiva. Si esto no está bien definido, puede generar desconexión y dificultar la comprensión. Por otro lado, aspectos técnicos como la ortografía y la redacción influyen directamente en la experiencia de la lectura. Errores frecuentes pueden romper la inmersión y dar una impresión poco cuidada del texto. El uso del diálogo es otro recurso muy importante. Incluir conversaciones desde el inicio puede aportar dinamismo, mostrar las personalidades de los personajes y hacer la escena más ágil. Un texto sin diálogo puede sentirse más lento o denso, especialmente al comienzo. Finalmente, el ritmo debe manejarse con cuidado. Avanzar demasiado rápido puede impedir que el lector procese la información y conecte con lo que está ocurriendo. Es importante permitir que las escenas respiren lo suficiente para que tengan impacto. En conjunto, el primer capítulo debe centrarse en ofrecer lo esencial, evitando la sobrecarga de información y priorizando la claridad, el ritmo y la conexión con el lector. Y ya con todo esto tienes una base súper sólida para tu primer capítulo. No tienes que hacerlo perfecto, pero sí lo suficientemente interesante como para que el lector no quiera dejar de leer. Si te sirvió este video, puedes darle like y suscribirte para más contenido sobre escritura. Y también puedes encontrarme en TikTok y Patreon, donde subo más consejos y contenido sobre escritura.